Varón, si usted se encuentra con esa muchacha el sábado en la finca, a usted le quedan 2 semanas de vida. A partir de ahí pasa un mes y nos secuestran. Buenas noches, nos encontramos aquí con la pareja formada por Arnovis Barros y Nailibet Martínez. Ellos tienen un testimonio maravilloso que queremos presentarles a ustedes. Le doy gracias a Dios por este momento. Para mí es un privilegio, un honor tenerlos a ellos aquí frente a mí y poder también ser partícipe de ese testimonio que ellos tienen y decirles que cuando nosotros clamamos a Dios, Él responde, y eso es lo que ellos van a contarles. Ahora quiero que me cuenten quién es Arnovis Barros, quién es Nailibet Martínez. Primero que todo, muy buenas noches, doctor Orlando. Es un placer. Gracias, el placer es mío. Arnovis Barros es un contador público, especialista en mercadeo, el cual desde que tiene a Dios en su corazón ha comenzado en sus caminos buscándolo. Tenemos ahora mismo una fundación y una casa de oración en la cual estamos impartiendo la palabra del Señor. Y queremos que esto crezca, rescatar cada día más almas de la mano del Señor. Bueno, Nailibet Martínez es una trabajadora social que día a día está en busca del bienestar social como objetivo principal de nuestra profesión. Y hoy, pues feliz de esta oportunidad, darle las gracias a usted primeramente y a todo el equipo que hace parte de este proceso. Bueno, Naili, una pregunta. Quiero saber cómo se conocieron ustedes, cómo fue esa relación antes del suceso. Bueno, esta relación inició en una asociación de afrodescendientes, donde Arnovis era el presidente de la asociación, y pues logramos tener una amistad. Y poco a poco se fue dando pues esa atracción, digámoslo así, de tanta compañía, tanto acercamiento que hubo. Fue algo, lo que como tal nos conectó fue el tema de la música, de la composición por parte de él. Y bueno, quiero que me ayudes ahí también a recordar esos tiempos. Una de las cosas que más recuerdo, que me es graciosa, cuando nos conocimos por parte de la Asociación de Afrodescendientes, ella estuvo de paseo, bueno, estuvimos todos de paseo en Palomino, La Guajira. Recuerdo yo que cuando estábamos ahí, yo comencé a tratarla y estábamos bañándonos en la piscina y yo comencé a molestarla. Estaba jugando con ella y ella decía, ay, ese hombre es hijo odioso, mira, yo no sé qué se cree, es una molestadera. Y al final en la noche, después de ir, de ahí pasamos a ir a pasear en flotadores al río y nos fuimos a la orilla de la playa ya tarde de la noche, tipo 10 de la noche, y es una parte que recuerdo con mucha gracia porque estábamos ahí y hacía bastante frío y entonces ella, estoy ahí, yo le doy un abrazo, estábamos dando un abrazo y yo le digo, ahora no vayas a creer que por este abrazo vamos a hacer algo. Y ella, tú eres bien ridículo, y me empujó. Y yo sí me reía de eso. Y entonces desde ahí comenzamos como a tener un poquito más de confianza. Después al siguiente día nos compartimos los números y comenzamos a tratar. Claro, una amistad, yo siempre con mucho respeto porque yo tenía algo que, como era cristiana, yo siempre apartado de ese tema, pero sí con respeto, la amistad, y duramos tiempo desde ahí muy bonito, todos los sucesos que acontecieron, hasta el día de hoy que el Señor nos ha permitido estar juntos. Bueno, Orlando, así es como lo dijo Arnovis, desde los 8 años conozco del Señor. No soy de padres cristianos, de nacimiento, de cuna como muchos, pero sí desde los 8 años el Señor me atrajo a través de la música, de la danza, del teatro. Fue algo que me motivó y a raíz de eso empecé a enamorarme de Dios. Puedo decir que mi mayor motivación para seguir a Cristo fue la música. Y Arnovis
pues ahí fue parte fundamental también para nuestra relación el tema de la música. Sí, eso fue. Yo siempre recuerdo todo con alegría y con gozo, con risa, Orlando, porque a mí me llamaba mucho la atención que yo me quejaba mucho. O sea, ella, como era cristiana, comenzamos a conocernos ya cuando nos volvemos, estábamos en esa amistad de que cada día salíamos más como amigos, claro, con mucho respeto, pero era algo que cuando ella me invitaba a la iglesia siendo su amigo, yo siempre iba a criticar y yo decía, no, que Dios me habla, que Dios nos habla. Yo en eso no creía mucho, pero hasta un momento que llegué en un lugar donde me encontré con una persona cercana a Dios que me confrontó y me dijo cosas que solamente Dios podía saber de mi vida. Mira, Orlando, fue tan gracioso que al final yo solamente sabía llorar. Al principio me reía, pero después lo recuerdo y siempre me daba ganas de llorar. Yo recuerdo que estábamos en el auto, estábamos componiendo una canción, Naily y yo nos encontrábamos y hubo una protesta y cerraron la vía y me tocó quedarme hasta las 11 de la noche con ella y me cerraron el parqueadero. Y ya para mí el día era de lo peor. Ya se me dañó el día, ¿cómo va a ser posible? Me toca dejar el carro en otro lugar. Y yo recuerdo que a Henry Bacha, en la bomba a Jerusalén, me pasa que yo después de venir a las 11 de la noche, la dejé ella en su casa y el papá que se enojaba por todo, no la dejaba ni salir. Y yo recuerdo que cuando llegué a la bomba, le dije a la persona, lo primero que le dije, el hermano Luis Fernando Zúñiga se llama. Yo recuerdo que yo, o sea, lo distinguía, lo veía, pero nunca lo había tratado en mi vida. Y yo llegué al lugar y le dije, no tengo dinero para nada, te pago mañana cuando llegue a la casa, discúlpame, sino que hoy ha sido el peor día. Me quedé con una cristiana allá en el carro encerrado 1 hora, ni siquiera cómo enamorarla, porque hay que tener respeto a Dios. Total que eso fue un show. Y él me dice, no, varón, no se preocupe, mañana viene y me paga, no hay problema. Y cuando yo doy la espalda, él me llama, varón, hágame el favor. Yo me había quedado a encontrar con una muchacha, eso fue un jueves, y yo me había quedado a encontrar con una muchacha el sábado en la finca. Y cuando él me dice, varón, si usted se encuentra con esa muchacha el sábado en la finca, a usted le quedan 2 semanas de vida. Porque esa muchacha tiene esposo y se va a ir detrás de usted, detrás de ella, para matarlo. En 2 semanas, si usted sigue con esa relación, si usted sigue y se encuentra con esa mujer, en 2 semanas usted está muerto. Y yo quedé como, uy, ¿cómo así este hombre? ¿Cómo sabe que yo me voy a encontrar con una mujer el sábado en la finca? Esto no es normal. Y yo comencé a llorar y mientras él más me hablaba, yo más lloraba. Y yo recuerdo que él siguió hablándome, tienes varias mujeres, haces esto, haces aquello, y comenzó a decirme tantas cosas de mi vida que me marcaban, que solamente yo sabía, porque ni siquiera mi familia se lo había contado. Y mientras más me hablaba, más lloraba, más lloraba. Y al final terminó diciendo, y con esa muchacha que usted se quedó ahí en el carro, esa va a ser su esposa. Ella canta, es adoradora, sin haberla visto nunca, sin saber ni siquiera cómo se llamaba. Ese es Dios. No, eso fue impresionante. Yo desde ahí comencé a decir, uy, ¿cómo? Aquí pasa algo. Y sabes que de ese evento que a ti te sucedió, recuerdo que tú me llamaste tipo 3 de la mañana llorando y sorprendido de todo lo que te había pasado y que eso influyó para que tú cambiaras un poquito la vida que llevabas. Comencé a eliminar a todas las mujeres, comencé a bloquearlas. ¿Sí? Dejé de salir, andaba con 8 mujeres juntas. Oh my God. Y después de eso ya andaba solamente con 2. Y después con uno. Y ya, no, andaba con 2. Y después fue cuando ya me volví novio de Naily. Y cuando te volviste novio de Naily, ¿qué pasó? Le falté 3 veces. Todavía no conocía al Señor. Le falté 3 veces, 3 mujeres diferentes. Y no conocía de Dios, pero aunque muchos no lo creen, decían, no, yo lloraba. Cuando le falté, esas 3 veces yo lloré. Y yo decía siempre, mira cómo es la vida. Mucha gente no pensaría que cuando yo le fallaba a mi novia, o sea, a Naily, que hoy en día es mi esposa, cuando yo le fallaba, yo lloraba y yo le pedía perdón a Dios. Pero después,
al poco rato ya estaba fallando con otra persona más. Y volví a llorar y a pedirle perdón a Dios. Pero yo siempre decía, yo voy a poner de mi parte porque yo no quiero seguir con esta vida. Yo quiero serle fiel a ella. Quiero cambiar mi vida. Yo realmente quiero ser fiel. Yo no quiero seguir haciendo esto. Pero mira, cuando tú no conoces a Dios, cuando Dios no está en tu corazón, es muy difícil que el diablo no te venza. Las tentaciones siempre van a estar presentes y van a poder más porque Dios no está en medio de eso. Y eso lo entendí en ese momento. Y entendí que aunque yo quise ser fuerte, tantas veces yo no fui tan fuerte porque no puse a Dios como centro. Y fue lo que realmente me faltó en ese momento. Arnovi, entre esas faltas que mencioné, ¿hubo alguna que tuvo consecuencias? Claro, Orlando, hubo una que fue bastante dolorosa, tanto para mí como para Naily. Recuerdo que una de esas faltas, la muchacha quedó embarazada. Y al quedar embarazada, mi pensamiento cambió totalmente. Ya, aunque yo tenía una promesa de Dios que ella iba a ser mi esposa, yo siempre en mi mente dije, con la que yo tenga hijos, con esa me voy a quedar toda la vida. Y al yo saber que esa muchacha estaba embarazada, yo le decía a Naily, no te preocupes, yo estoy contigo hasta el final. Y yo le mentía para quedar bien, pero yo tenía en mi corazón que si ese bebé nacía, yo me iba con esa mujer. Bueno, y eso a mí, de verdad, pues uno en el tema de mujer, fue muy duro. Fue muy duro porque de pronto ya uno se va visualizando a tener una estabilidad, uno pues ya yo me veía en un futuro con Arnovis casado y tantos proyectos y como que de repente uno dice, bueno, se desborona porque yo tampoco iba a permitir de que un bebé estuviera sin papá. Pero también llegó un momento en el que fue tanto mi quebranto y mi dolor que recuerdo una promesa que Dios también me dio a mí a través de una persona y me dice, esa persona está más cerca de lo que tú crees, te va de mucho, pero es tu esposo y está muy cerca de ti. Y de hecho, yo no quería aceptar de que era Arnovis, pero una amiga me dice, oye, ¿lo quieres más claro? Es él. Yo decía, no, pero es que él a mí no me gusta. Y entonces vengo yo como que será. Ya yo en mi espíritu había sentido de que sí era él, pero no lo quería aceptar. Y pasa esto, y es donde le reprocho a Dios, bueno, si tú me dices que es él y ahora ocurre esto, no entiendo, porque a veces uno en Dios también cuestiona cosas que no debería cuestionar, pero las cuestionamos. Y yo le decía llorando al Señor, fui a la iglesia y le decía, tú me hiciste esta promesa y ahora no entiendo. Bueno, listo, si esto es de parte tuya, si es tu propósito, con el dolor en mi alma me tengo que alejar. Y así fue. Pasó esto, pero Arnovis, continúa tú. Pues fue triste, fue duro. A mí me marcó mucho porque yo tenía en mi corazón, yo dije, si nace, yo me voy. Y la persona me llamaba todo el tiempo llamándome, ven a visitar a tu hijo, ven a ver a tu bebé que está creciendo, ven a verlo. Yo decía, estoy trabajando, yo tengo que reunir dinero para que no le falte nada a ese bebé. Si necesitas algo, dímelo, pero yo estoy aquí trabajando. Yo no podía ir a visitarla porque estaba trabajando para que el bebé no le faltara nada. Y el niño murió. Y 3 meses de estar en embarazo, el embarazo fue de alto riesgo desde un principio, pero creo que consecuencia de tantas disputas, porque parábamos discutiendo todo el tiempo por lo mismo, de que por qué no estoy presente y muchas discusiones, y siempre le decía, pero no discuta, cálmate, eso no le hace bien al bebé. Dijeron que era un embarazo de alto riesgo y a los 3 meses el bebé falleció. Cuando mi bebé fallece, yo no lo creía. Yo comencé a llorar, duré rato encerrado, no quería hablar con nadie, me encerré. Yo le preguntaba a Dios que qué pasó, por qué pasaban las cosas.
Creí que no me iba a poder reponer, pero Naily siempre estuvo ahí como un soporte, como mi fuerza. Fue mi fortaleza sin importar todo lo malo que me había portado con ella. Fue incondicional conmigo y cosa que le agradezco y no me va a alcanzar la vida para agradecerle. Desde ahí pues se afianzó más nuestra relación. No volví a faltarle más. Fue la tercera, con la última que le falté fue con esa. No volví a faltarle más, me dediqué solamente a ella y a estar más cerca de Dios, a tratar de buscarlo y de conocerlo, porque en todo el tiempo que estuve en el mundo antes de estar en el proceso, no pude conocer a Dios. Arnovi, tú mencionaste ahorita y decías que no lograste conocer a Dios. ¿Cómo conociste a Dios? No, pues para mí, Orlando, hubieron dos factores primordiales. Mi esposa y la necesidad de cambiar radicalmente mi vida. Sí, fue mi participación, digámoslo así, porque llega un momento en el que uno se autoevalúa y dice, ¿será que tomé una buena decisión o tomé una mala decisión? Y yo tuve muchos conflictos con Arnovis porque él cuestionaba mucho las cosas de Dios. Cada vez que íbamos a un culto o a cualquier evento cristiano, él simplemente viviera mirándole los defectos a los demás. Y eso hacía del momento algo desagradable porque es que él no sentía lo que yo sentía por Dios. Y ya estar cansada de esos momentos, de esas decisiones, de ese estrés que me daba cada vez que íbamos a cualquier evento cristiano, yo llorando le decía al Señor de rodillas, bueno Señor, si tú me lo prometiste y si Él realmente es para mí, hoy en esta hora llorando se lo dije al Señor, hoy en esta hora te pido que seas tú el que lo cambie, porque ya yo en mi fuerza no puedo más. A partir de ahí pasa un mes y nos secuestran. Arnovi, cuéntanos cómo fue el secuestro, cómo fue ese suceso. Pues yo te digo que fue bastante traumático en ese momento. Yo recuerdo como si fuera ayer, el día 9 de julio del 2017, aproximadamente a las 3:20, pasando el peaje de Lebanal, dirigiéndome hacia Riohacha, en las horas de la tarde para buscar a mi mamá en el aeropuerto que venía de Bogotá. Nos interceptan más adelante del peaje, nos detienen, apuntan a mi esposa con un arma de fuego. En ese momento, porque yo al ver eso bajé los brazos, me dijeron que nos iban a detener, que nos llevaban. Yo al ver que la estaban apuntando no opuse resistencia. Yo sí recuerdo esa imagen de mi esposa, en ese tiempo mi novia, que por casualidad, decían ellos, pero por propósito digo yo, de Dios, que estaba ahí. La atrapan conmigo, nos colocan en un auto, nos vendan y desde ahí comenzó el recorrido. Algo que siempre me llamó la atención fue que desde que nosotros estábamos en ese vehículo, mi novia no dejaba, mi esposa, no dejaba de declarar el Salmo 91 y el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Y el Salmo 91, aunque habite bajo el abrigo, el que habita bajo la sombra, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y repetía y repetía. Y lo primero que dicen las personas, esto es un secuestro, es por dinero y vinimos por ti, Arnovis. Y yo dije, pero si vienen por mí, entonces suéltenla a ella no tiene nada que ver en esto.
Y yo recuerdo que yo lloraba mucho y ella solamente repetía y repetía el Salmo 23 y el Salmo 91. Y en uno de esos momentos dice él, yo le decía, pero si no tiene nada, suéltenla, déjenla a ella, déjenla a ella. Si solamente me quieren a mí, ¿por qué la llevan a ella? Y uno de esos llama y dice, comandante, ¿qué hacemos con la paloma? Le damos de baja. Y el comandante en el momento no supe qué dijo. Solamente dijo entendido. Cuando dijo entendido yo creí que la orden era que la mataran. Yo pensé que hasta ahí la volvería a ver. Yo no creí posible que siguiera a mi lado. Cuando dieron esa orden yo dije, hasta aquí llegó. Siguió recorriendo el camino y ella sale conmigo, nos pasan a otras personas y comenzamos a subir lomas ya de noche. Recuerdo que duramos horas en ese vehículo y se veía todo oscuro, aparte de que estábamos con las vendas, se sentía más oscuro porque el brillo del sol siempre encandila. Comenzamos a caminar, a subir loma. Y hubo un trayecto que no podíamos porque no veíamos y no podíamos pasar porque habían alambres y cosas así. Y nos quitaron la venda un momento para que subiéramos ese trayecto. Abismos. Eran abismos. Entonces teníamos que pasar sin vendas porque podíamos caernos a un abismo de eso. Y hasta ahí finalizaba nuestra vida. Después de subir aproximadamente hora y media, nos dejaron en un plano a dormir en el suelo recostado en un árbol donde nos picaban las hormigas sin nada que comer. Fue un día bastante doloroso porque yo pensaba lo peor, le van a hacer un daño. Yo la abrazaba fuerte, yo le decía, de esta vamos a salir rápido, y yo no dejaba de llorar y ella no dejaba de orar. Algo que siempre me llamó la atención. Yo no dejaba de llorar, pero ella no dejaba de orar. Mientras tanto, ¿qué se te ocurría a ti en tu mente? ¿Qué venía a tu mente, Mayra, en esos momentos? Bueno, yo de verdad desde que nos montaron al carro, yo no te puedo explicar, bueno, sí lo puedo explicar, Dios. El tema fue que en mí surgió una valentía, un fervor, un deseo, una fortaleza es la palabra exacta, que me llevó a aferrarme a lo que era la palabra de Dios. Y eso fue lo que me permitió estar en ese momento fuerte, porque el que gritaba y el que lloraba era Arnovis. Pero en mi corazón yo sentía una paz. En ese momento sentía una paz como para alentarlo a él. Claro. Pero fue duro también. Fue duro porque a mí me quitaron mi ropa, me tocó colocarme otra. O sea, yo no tenía ni idea obviamente de dónde estaba. Y no comimos nada, o sea, fue un cambio obviamente horrible. Y cómo va pasando el día, porque fue pasando el día, no comimos, luego hacen una comida, pues obviamente nosotros no estábamos acostumbrados, pero la misma necesidad de comer nos tocó comerla. Y fue un tiempo donde Arnovis, de verdad que él no estaba acostumbrado a comer de todo. Esto también fue complicado para él, porque él venía de una crianza donde lo que él quería era lo que cocinaban. O sea, a los demás le hacían lo que había, pero a él exclusivamente tenían que hacerle lo que él dijera. Entonces, el llegar a este lugar y comer lo que te toque de entrada le hizo daño a la comida. O sea, las necesidades
tocaba en baldes, en bolsas, y ellos tenían que llevar eso. O sea, no había una intimidad, obviamente, porque estábamos rodeados de todas esas personas que nos estaban custodiando. Entonces, esa parte, Arnovis, de verdad que a mí me dolía porque sabía lo que le costaba a él la alimentación. De pronto yo en ese tema, bueno, uno dice, bueno, se come lo que haya, pero él no, porque él se limitaba mucho en la alimentación. Bueno, Maggie, sabemos que en ese momento, mientras Arnovis de pronto él esperaba que la familia lo sacara, lloraba mucho, tú te mantenías orando y clamándole a Dios. Entonces, nosotros sabemos, porque hemos estudiado la Biblia, que la historia del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel le falla a Dios, le clama, Dios responde, libera. Tú en ese momento te acordaste de todas esas promesas y, por ejemplo, tú mencionaste el Salmo 23, donde el Señor dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice el rey David, pues, no temeré porque tú estarás conmigo. ¿Tú pensaste en esos momentos, en toda esa parte de la Biblia? ¿Cómo fue esa parte que te logró fortalecer para que tú continuaras ahí en el cautiverio haciendo lo mismo? Es que desde el momento que estoy en ese carro, el Señor me coloca esos dos versículos, el Salmo 23 y el Salmo 91. O sea, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Entonces, el Salmo 23, el versículo, aunque ande en valle de... Yo sentí que era una realidad. O sea, yo estaba viviendo ese versículo y le estaba clamando a Dios porque es una promesa que Él establece en su palabra. Y yo te digo, yo lo viví. Lo vivo y lo sigo. O sea, es algo que a mí personalmente me tocó mucho. Y recuerdo que una de las personas me hizo una pregunta que me marcó, porque yo no tenía por qué estar ahí, pero Dios sí sabía por qué tenía que estar yo ahí. Amén. Y Él me pregunta, Nay, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué crees tú que estás aquí? Y yo lo que le respondo es, bueno, no te puedo dar una respuesta clara, pero sí decirte que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y él se queda así mirándome. Me queda mirando y yo le digo, sí, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y es donde ya empieza como un acercamiento. Como que eso permitió que se rompiera algo, ahí el hielo, para poder hablar un poquito de mí, porque luego me empezó a preguntar de mi vida, de quién era. Y fue donde le dije que yo era una adoradora, que el Señor es un Dios bueno, hablarle de las maravillas de Dios. Y vi cómo el Espíritu Santo también fue quebrantando. Al segundo día ya Dios estaba empezando a hacer cosas en ese lugar. Arnovi, recuerdo que antes de que llegáramos a todo esto, tú dijiste, narrando cómo conociste a Nay, que no pudiste conocer a Dios. Pues supongo que lo conociste en cautiverio. ¿Por qué no nos cuenta un poco de eso? ¿Cómo conociste a Dios? ¿Cómo Dios empezó de pronto a tocar tu corazón y hacerte entender que tú ibas a ser liberado era por Él, no por tu familia? Claro, Orlando, mira, te cuento un poco de cómo suceden las cosas. Tenía 3 días de estar esperando que mi familia me sacara. Yo pensé en que en 3 días yo iba a salir. No le puse más, ni siquiera sabía la cantidad de dinero que pedían por mí. Después fue que lo supe, que $1,500,000, como si yo fuese un hijo de un presidente, no sé, o sea, algo exorbitante, pero no tenía conocimiento sino después de meses. Yo recuerdo que cuando estaba ahí, a los 3 días de estar ahí, confiado de que mi familia me iba a sacar,
Naili, quien hoy en día es mi esposa, gracias al Señor, me dice, aquí el único que te puede sacar de este lugar es Dios. Así que arrodíllate ante el Señor y dile que sea Él el que se manifieste en tu vida y nos saque de este lugar. Yo la veía ella orando y yo, cuando ella me dijo eso, ni siquiera lo dudé. Me arrodillé y comencé a clamar a Dios. Ella comenzaba a recitar versículos y yo comencé a aprenderme todos los versículos. El Salmo 23 me lo aprendí rápido, el 91. Me aprendí uno que ella me dijo que me llamaba la atención, que fue rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. También cuando después de estar ahí, también me dijo uno, sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuélvanse atrás y avergüéncense los que nuestro mal desean. Yo todo el tiempo lo recitaba, porque más de 20 veces fueron a matarme. Más de 20 veces intentaron matarme y ningún arma prosperó contra mí. Yo de rodillas ante el Señor, lo que me marcó para conocer lo que digo a Él, y por eso le digo a la gente, cuando tú te arrodillas y clamas a Dios con el corazón, algo sucede en ese momento. Cuando tú dispones tu corazón de verdad, algo sucede. Y yo dispuse mi corazón de rodilla y le dije, Señor, yo quiero conocerte, manifiéstate en mi vida. Yo sé que yo solamente de tu mano puedo salir de este lugar. Manifiéstate en mi vida. Y yo estuve por horas arrodillado. Recuerdo que estando horas arrodillado comencé a ver cosas. Y lo primero que vi fue que bajaba una montaña, mi esposa adelante y yo detrás, y una persona que nos acompañaba. Y exactamente así salía el tiempo de la liberación. Bajaba una montaña, quedé en un sitio y ahí nos liberaron. Exactamente igual como yo lo vi a los 8 días de estar secuestrado. Bueno, una pregunta más que quiero conocer cómo fue ese proceso. Bueno, tengo entendido, porque ustedes ya me han contado, Naili, que Dios te puso a componer canciones para Él y que Naili las interpreta. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mire, hay algo que contundente antes de comenzar a componer, porque ahí comencé a ver cosas, pero todavía como tal no había tenido ese encuentro con Dios. Lo que me marcó y me cambió la vida, que cambió mi corazón radicalmente, fue de rodilla vi a una persona que llegaba hasta el cielo, toda canosa, el pelo blanco, un blanco que no existe, es un blanco que no existe aquí en la tierra, resplandeciente, que encandilaba. Tenía los ojos así, los ojos de fuego, eran azules, y unos rayos que pasaban por en medio de sus ojos, y me decía, yo soy tu Dios, tu único y suficiente Salvador, y mientras yo esté contigo, nadie te toca. Cuando yo vi eso, yo estaba seguro que nadie me tocaba. Yo desde ahí le dije a mi esposa, a mí nadie me toca, a nosotros nadie nos toca, porque el que yo acabo de conocer y me dijo que Él estaba con nosotros, esa persona no miente, y con solamente verle la autoridad, yo sé que con Él nada nos va a faltar, nada nos faltará, nada nos va a pasar. Y de ahí en adelante comenzamos a componer canciones. Yo componía canciones, pero para el mundo. Y al conocer a Dios, todo mi corazón fue para Él. Y ha sido para Él y es para Él. Y recuerdo que la primera canción que nos mandó el Señor y nos marcó la vida se llama Milagro de Dios. Es una canción que compusimos y fue nuestro proceso de vida. La cantamos de principio a fin, todos los días la cantábamos. Suave porque no podíamos alzar mucho la voz, pero todos los días cantábamos y llorábamos con esa canción. Y esa canción surge de una pregunta. Cuénteme. Yo le dije a Arnovis, ¿qué es para ti un milagro? Y él me dijo, bueno, para mí un milagro es trabajar, estudiar, tener un buen nivel económico,
O sea, todo lo que uno busca y lucha día a día por tener. Y yo vengo y lo miro a los ojos y le digo, mi amor, milagro, un milagro. Y el mayor milagro que podemos tener es la vida. Claro, porque en ese momento yo también me preguntaba, no sabía qué era mejor. Si estar en cuidados intensivos o estar en ese lugar donde todo era incierto. Pero en ese momento tenía mi milagro, porque tenía la vida, todavía había esperanza para nosotros. Entonces esa canción, por eso nos identifica, porque en ese lugar entendimos que el mayor milagro que puede tener el ser humano es la vida. Eso nos marcó. Bueno, milagro de Dios. ¿Qué otra canción así que tú sientas que te tocó la fibra del corazón cuando estabas en cautiverio que Dios te dio? Una canción que compuse ya cuando teníamos aproximadamente 5 meses larguito de estar en el lugar. Yo enviaba cartas a mi familia. En total fueron 3 cartas y yo recuerdo que cuando había enviado la segunda me llegaron y me dijeron: tu familia no te quiere, ellos no quieren nada contigo, me dijeron que te mataran, que te enterraran, Meter en una bolsa, que te picáramos y te metiéramos en una bolsa y te botáramos, porque ellos no te quieren. Y yo recuerdo que él me dijo: pero por descarte vamos a hacer la última carta y se la vamos a enviar a tu familia y para ver qué hace Dios ahí en ese lugar, con ellos, con sus corazones, que yo no entiendo por qué son así. Y eso me derrumba, el saber que tu familia no desea verte, que te dejó abandonada para que esas personas dispongan de tu vida. Me dolió, yo solamente lloraba y comencé a escribir la carta desahogándome. La primera pregunta que surge para mí fue: ¿dónde estaban esas personas que decían que me amaban tanto? ¿Dónde estaba mi familia? ¿Dónde están esas personas que decían que me amaban? La verdad yo no entendía. Y aunque ya tenía a Dios en mi corazón, uno también decae. Las pruebas son duras, difíciles. Y yo le digo, si Dios no hubiese estado en mi corazón, si yo no hubiese conocido a Dios, yo no creo haber soportado ese momento. Porque yo me derrumbé, incluso no quise ni comer en todo ese día. Yo no quería nada. Y fue cuando surgió la canción Llora conmigo, donde yo digo, desahogándome, ¿dónde están esas personas que decían que me amaban? Y yo decía en mi corazón, llora conmigo. Llora, corazón. ¿Pero tú se la escribes a nadie? Yo se la escribo a mi familia. Esa canción surge para mi familia, de la impotencia de no entender qué pasaba, por qué aún yo seguía en ese lugar. Aunque tenía claro que era un propósito de Dios que aún estuviera, también llega la impotencia de tanto tiempo, de que tú esperas más de tu familia, tú esperas de todo, de la gente. Y yo en ese momento aprendí que no se debe esperar nada de la gente, que todo lo debemos esperar de Dios. Y cuando yo entendí eso, a los pocos días fue que salimos. Y yo entendí que el Señor esperó ese momento y envió esa canción para que yo entendiera que solamente dependo de Él y no de la gente. aprovecho para decirles que en ese lugar se logró realizar alrededor de 37 canciones que humanamente, o sea, uno buscándole como la lógica, aparentemente puede ser imposible porque no tienes ningún instrumento donde tú puedas registrar cada melodía, que son totalmente diferentes, porque el Señor nos permitió hacer merengue, salsa, balada, vallenato, champeta,
corrido prohibido, o sea, géneros que en Colombia son el boom. Y que sabemos que ese era el escenario que Dios tenía destinado para que se pudieran hacer esas canciones. Y por eso vemos que ahí estaba el propósito, prepararnos para mostrarle al mundo lo que Dios puede hacer. Es decir, lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y estas canciones, la mayoría van encaminadas a que no importa por la tormenta que nosotros estemos pasando, que aún en medio de esa adversidad hay un Dios que te extiende los brazos y te dice, conmigo puedes hacer todo posible, porque yo soy el que te levanto, el que te sustento con la diestra de mi justicia. Amén. Y es algo hermoso poder darnos cuenta del nivel al que el Señor nos permite llegar, pero para eso hubo que pasar lágrimas y ver hoy la recompensa de Dios en cada canción que el Señor seguirá usando para traer paz a los corazones. Nosotros ahora mismo estamos como Job, allá en todo lo que estábamos pasando, pero hay que darle gracias a Dios, porque si Él nos lo dio, Él nos lo quitó, pero la recompensa va a ser grande. Y en ese lugar fue donde de pronto tomamos ese tesoro, que fue eso, el poder, uno, hablarles a otros de Cristo, y dos, a través de las canciones llevar paz a los corazones, ya que hay tantos corazones vacíos, pero que Dios te está usando como un instrumento para llevar paz. Creo que es la recompensa más grande que podemos tener. Para interpretar estas canciones hemos invitado al hermano Eric Ojeda, guitarrista de la ciudad de Riohacha. Espero que estas canciones impacten su vida como impactaron a mí. A continuación, nuestra canción de fortaleza, Milagro de Dios. Cada día que pasa es un milagro. Un milagro del cielo otorgado por Dios. Porque aún en la tormenta Él es mi calma, mi salvación, amor y alivio, mi única esperanza. Despiértate agradecido con Dios que te ama, porque muchos se acuestan y no se levantan. Despiértate agradecido con Dios que te ama, porque muchos se acuestan y no se levantan. Si me preguntan qué es un milagro para mí en la vida, sin pensarlo desde mi alma, yo gritaría: milagro de Dios para mí es despertar día a día. ¿Qué más da si hay problemas? Aún tengo vida. Milagro de Dios para mí es despertar día a día. ¿Qué más da si hay problemas? Aún tengo vida. Muchas personas solo reniegan por no haber comida y envidian al otro por estar mejor, no valorando el nuevo día que Dios les concedió, para que con sus esfuerzos logren su bendición. Despiértate agradecido con Dios que te ama,
Después de haber escuchado parte de las canciones que fueron inspiradas por Dios cuando ellos estuvieron en cautiverio, a continuación ellos le van a narrar el impacto que tuvieron las personas que lo tenían secuestrados y cómo ellos pudieron conocer de Dios. Parte fundamental en el proceso de transformación a Dios de todas estas personas que estuvieron en cautiverio con nosotros, los que nos cuidaban. Yo pienso que fue desde que comenzamos a interpretar los sueños. Recuerdo cuando tú soñabas y yo comencé a interpretar sueños, el Señor colocó ese don en mí y todas las cosas que decíamos que iba a suceder, todas sucedían. Entonces ellos comenzaron a ver que de verdad Dios estaba obrando en ese lugar. Y comenzaron ellos mismos incluso a decirnos que le descifráramos sueños. Y cada vez que descifrábamos un sueño, yo recuerdo que todo se cumplía conforme a la voluntad del Señor. Después el hacer la oración de fe fue más fácil. ¿O tú qué piensas de esto, amor? Bueno, yo pienso que fue uno de los momentos más impactantes porque de ver cómo Dios puede quebrantar corazones y darte cuenta de que es el Espíritu Santo el que se ha encargado de tocarlos, porque muchos de los tiempos que podemos decir que fueron fundamentales para ese cambio fue la alabanza. Yo, pues con mi esposo, la mayor parte del día nos las pasábamos en ayuno. Cabe resaltar que esto fue una guerra espiritual para poder ver la gloria de Dios. Nosotros hicimos alrededor de 110 días de ayuno, los cuales fueron días en que nos dedicábamos a adorar y a orar tanto que llegó un momento en el que ellos también querían orar con nosotros, pero lo primordial fue en el tiempo en que yo susurraba las canciones, porque tampoco tenía la libertad de poder cantar con todas mis fuerzas, sino susurrando las canciones. Ellos ya querían escuchar más y más de las canciones, de las adoraciones que Dios traía a mi mente. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta el poder de la alabanza. Podemos darnos cuenta que a través de la música se pueden cambiar vidas. Claro, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de ese Dios todopoderoso. Vemos que en esta experiencia, esos corazones que muchas veces decían que nos iban a matar, que iban a hacer tantas cosas, luego piden a gritos una oración por su familia, por sus vidas, porque realmente ellos también estaban cautivos igual que nosotros. Ahí nos podemos dar cuenta que no solamente el estar en ese lugar los tenía cautivos, sino que estaban lejos de Dios. Y el poder adorar y llegar al momento en el que ellos se arrodillaran con nosotros a pedirle y a suplicarle a Dios de que nos sacara de ese lugar porque ellos iban a cambiar sus vidas, fue algo que a mí me tocó mucho, porque nos damos cuenta de que el Espíritu Santo ya estaba actuando en esos 6 meses en esas vidas. Y quizás podemos decir, no, ellos no, algunos dirán, no, hombre, ellos que se van a arrepentir, pero yo solamente sé que la palabra de Dios no regresa vacía y que el Espíritu Santo fue tocando lentamente a esos corazones, y a través de esa oración de fe pudimos ver lágrimas, personas sanadas, aún agonizando, porque tuvimos la experiencia de una persona que estaba, digamos, agonizando, y vimos cómo a través de decir Cristo vive y Cristo sana, esa persona pudo levantarse y pudo vomitar y poder, pues ahí se vio la libertad que hubo en esa vida y la sanidad interior que hubo. Es decir, que esto fue algo que nosotros, la satisfacción en ese lugar fue que
Dios los tocó a ellos y que nos usó como instrumento clave para que esas personas se dieran cuenta que hay un Dios allá arriba que los ama. Algo que me marcó mucho, amor, y recuerdo como si fuera ayer, fue que cuando yo entré a ese lugar, mi corazón estaba lleno de odio, de rencor, de rabia. Espíritu de venganzas eran los que se pasaban por mi mente, por mi corazón. Yo quería tener la oportunidad de matarlos a todos. Pero después, cuando ya conocí al Señor, cuando entró Dios en mi corazón, que el Espíritu Santo comenzó a obrar, en mi corazón solamente habían adoraciones. En mi corazón solamente habían palabras de perdón, palabras de reconciliación. Yo oraba por ellos, al igual que mi esposa. Oraba por ellos para que nada le pasara. Todos los días orábamos por ellos para que nada malo pasara, para que el ejército no llegara, para que la policía no llegara. Y de esa manera no hubiese ningún accidente. Que ellos pudieran tener su vida sana y salva. Para mí eso fue impactante. El Señor sí cambia corazones. Él sí transforma vida. Él de verdad te cambia. Y lo más importante de todo esto es que nosotros, la mayor enseñanza que nos puede dejar es que Dios es un Dios de amor, de perdón, de misericordia. Y nosotros muchas veces nos dedicamos a juzgar a las personas sin saber por qué ha pasado esa persona. Y vemos que este tipo de personas son resentidas, son personas que han tenido situaciones muy tristes. Hay mucho resentimiento social porque ellos dicen, voy en busca de una igualdad. Pero hoy queremos dejar claro que esa igualdad y que esa paz y ese amor y esa reconciliación que queremos para nuestra sociedad está en las manos de Dios. Y hoy públicamente podemos decir que solamente el perdón y la reconciliación es la que puede traer cambios sobrenaturales, cambios maravillosos a esta sociedad que simplemente se dedica a luchar en sus fuerzas, pero no a luchar de la mano de Dios. Para ustedes, mi canción de vida, Llora conmigo. Espero les guste. Triste se encuentra hoy mi alma, rodeado de dolor, sin ninguna esperanza. Puesto mis ojos en el hombre, nada encontré. Cuando creí tenerlo todo, en mi realidad me estrellé. Todos me han abandonado, ya nada será como ayer. ¿Y dónde está la gente que con sus palabras juró amarme? ¿Dónde están aquellos que decían cuidarme? Que espero de mañana al salir el sol. Ya mi vida se me acaba, todo es desolación. Llora conmigo, llora, llora corazón. Llora batido, llora, llora de dolor. entendí que mi vida no la define el hombre. Encontré mi salvación En quien de verdad me ama. Él es el Padre que soñaba y jamás lo dejaré. Ahora en realidad lo tengo todo,
por fin mi paz encontré. Hoy se abren los cielos, la última palabra es de Él. Noticias Guajira Channel. En zonas montadas de las 2 personas que habían sido secuestradas en el municipio de Ibuya, corregimiento de Palomino, hace 6 meses. Por fortuna sanos y salvos, no hay capturas por este hecho, la investigación continúa para dar con los responsables tanto materiales como intelectuales de este hecho. Bueno, desde el primer momento se inicia el proceso de investigación y ayer logramos dar con la ubicación de estas personas utilizando medios tecnológicos, por eso se planea rápidamente el procedimiento en compañía de los 2 gaulas y por fortuna hoy 3:30 de la mañana se logra el rescate sanos y salvos de los mismos. Sí, iniciaron, esto se trata de un grupo de delincuencia común que los responsables del secuestro iniciaron pidiendo $1,5 millones, lo estaban solicitando y inicia el proceso de negociación. Empezaron a hacer una reducción en sus cantidades, pero por fortuna, vuelvo y repito, la utilización de tecnología nos permitió la ubicación de estas personas y fueron rescatados en la madrugada de hoy. Bueno, ellos fueron movidos por diferentes partes del departamento, utilizando zona rural, vías terciarias, utilizando caminos propios de herradura, entonces es bastante complejo por la topografía del departamento, entonces se logra, gracias a la utilización técnica, se logra la ubicación de esto. Fue bastante complicado, pero por fortuna en la madrugada de hoy se logra la ubicación de ellos. Así como nosotros decidimos perdonar, hoy queremos invitarte a que no deposites en tu corazón raíces de amargura que lo que hacen es destruir tu vida. Sabemos que vamos a pasar por circunstancias difíciles. Sí, nosotros pasamos por situaciones complicadas, de vida y muerte. Pero de todo eso Dios nos enseñó que nunca hay que depositar rencor, ni rabia, ni odio por los demás. Al contrario, hay que perdonar para poder avanzar. Bendiciones para todos. Sé parte del cambio.